Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este lunes acá en CNN Chile. Y este día comenzó el tema más importante de la discusión política y económica de esta semana: la revisión del quinto retiro de fondos. Comenzó su trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y eventualmente se podría votar este martes. Todo lo vemos en el siguiente resumen. Sí, es cierto, hoy día argumentamos en favor de un retiro porque el costo de la vida está más alto, pero ese aumento del costo de la vida proviene de los retiros anteriores. En la siguiente vuelta vamos a tener aún más inflación, se va a querer retirar nuevamente fondos para afrontar esa situación y vamos a tener otra vuelta más de inflación. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Las personas ya no van a tener fondos y solo van a tener inflación. El tercer retiro y la discusión del cuarto retiro generaron consecuencias muy negativas sobre el bienestar de las personas. Incluso sin un nuevo retiro, aún no hemos visto todas las consecuencias de los anteriores. Los efectos de reducción del mercado de capitales y de la desinversión de las empresas se verán en el mediano plazo. Un nuevo retiro podría desencadenar efectos financieros de magnitudes más importantes que el tercer retiro, cuyas consecuencias son difíciles de cuantificar, que la inflación llegaría a niveles de 15% más a mitad de este año. Yo siento angustia y dolor de guata porque digo, ¿cómo no convencí a mi gobierno de haber aplicado un IFE mejor antes? Y no haber llegado a esta solución del primero, el segundo, el tercero, el cuarto retiro. Y me imagino el dolor de guata que siente el ministro Jackson, que siente desde La Moneda el mismo presidente Boric, la ministra Vallejo, los diputados que están acá, de haber votado estos retiros y con una defensa pero ferviente, y hoy día ver que personas de carne y hueso, porque una cosa es el Excel que uno ve acá, esos son familias, son personas con nombre y apellido que les bajaste la pensión y les subiste la inflación. Si al rechazar este quinto retiro le aseguran a los trabajadores y trabajadoras chilenas, a los más pobres de nuestro país, los que algunos llaman vulnerables, que no va a haber inflación y que se va a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, es lo más básico. Porque leyendo el informe y la propuesta hecha por nuestro gobierno de las 21 medidas, la verdad que me parece muy poco objetiva. Lo más inmediato que tienen los trabajadores hoy día, señor ministro, por su intermedio, presidenta, es el quinto retiro. Yo lo llamo a usted, señor ministro, por su intermedio, y a todos los ministros que están acá, y a nuestro gobierno, que por un minuto, recupere el sentido común. Porque aquí cuando se trata de decir que hay inconsistencias, que hoy día sí y otro día no, o sea, sí, pues mira, pueden haber cambios de opinión efectivamente, a propósito de las coyunturas y las condiciones políticas sociales. Si así se hace la política, de eso se trata la política, de ir evaluando en función de las necesidades de las personas. Yo estoy profundamente preocupada y se lo quiero plantear a los ministros, de que efectivamente estamos con un problema y lo vemos en los territorios. Yo también soy una diputada que va al terreno, como lo decía el diputado de la Vaca. Y la verdad de las cosas es que hay una preocupación gigante por el alza de los precios y creo que hay que tomar medidas respecto del resguardo y la protección de la canasta básica, porque es un elemento y quizás ahí también el gobierno, yo le hago un llamado, es mi gobierno, pero creo que también parte del ser gobierno significa tener la responsabilidad pública de decir cuando hay cosas que se pueden hacer mejor. En entrevista con CNN Chile, en el programa Tolerancia Cero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la propuesta de norma que se aprobó en la Convención Constitucional, que busca que el Banco Central y el gobierno de turno estén coordinados en las políticas económicas. ¿Esto le quita autonomía al Banco Central? Según Mario Marcel, no necesariamente. La coordinación en sí misma no me parece que comprometa ¿cierto? La autonomía del Banco Central. Ahora otra cosa es exactamente en qué parte del articulado, de qué manera está citada la coordinación, eso es parte ya de los refinamientos que tendrá que tener la normativa constitucional. También respecto a
otras propuestas de la Convención Constitucional, específicamente si los fondos de pensiones tienen que aparecer explícitamente como inexpropiables en la Carta Magna. El ministro de Hacienda asegura que basta ya con que aparezca el derecho de propiedad. Eso, según Mario Marcel, sería suficiente. Solo hecho de hablar de los fondos de los trabajadores ya presupone una cierta característica del sistema de pensiones, ¿cierto? Porque hoy día, de hecho en nuestro sistema de pensiones hoy día, ya tenemos unos fondos de los trabajadores y una pensión ya, pero no me chutee para el corte. Yo lo que le pregunto es si el tema de inexpropiables debe estar en una constitución o no. ¿Qué cree usted? O sea, creo que las constituciones definen el derecho de propiedad de manera genérica. No sé por qué razón tendría que estar repetido en otras partes de la Constitución. Más adelante seguiremos analizando otra de las frases de Mario Marcel. Cambiamos de tema porque este lunes el Ministerio de Economía se reunió con distintas agrupaciones de pymes porque están diseñando un subsidio para las pymes que se vean más afectadas por el alza del salario mínimo a 400.000 pesos, que es el objetivo del gobierno para este año. Fueron 12 los gremios que participaron del encuentro con el ministro Grau y se analizó la propuesta que tiene como eje central subsidiar parte del alza de 50.000 pesos. Recordemos que el salario mínimo está en 350.000 pesos y se va a subir entonces hasta 400.000 durante el año. Se habla de que puede hacer en una sola alza o eventualmente en dos. De esta forma se inició el trabajo prelegislativo de esta iniciativa que debe ser presentada como proyecto de ley durante este mes. La idea es que exista una ayuda que cubra el aumento por sobre la inflación principalmente. Ese es lo que estamos conversando y hemos hecho una propuesta que además tiene temas que todavía tienen que ser conversados y revisados. Y se puede no tener un efecto negativo en empleo en la medida que uno tenga las políticas adecuadas para que eso ocurra, y eso es justamente lo que nosotros estamos presentando acá. Es decir, estamos ayudando a las empresas de menor tamaño a que puedan pagar esos salarios y de ese modo no tener un efecto negativo en el empleo en ese mundo, y al mismo tiempo le estamos diciendo a la empresa más grande que ellos sí están en condiciones de pagar esos salarios y lo que corresponde es que puedan hacerlo. Tenemos que insistir en que primero tenemos que resolver condiciones de funcionamiento básicas para poder volver a construir el empleo que genera esta industria. Nosotros todavía tenemos una brecha de 105.000 personas que no han recuperado su trabajo y que quizás hoy día nos impiden conversar de una manera más profunda los cambios que el ministro nos ha planteado que tienen que ver con específicamente el salario mínimo. Hay detalles en cuanto a impuestos internos que todavía el ministerio no ha tenido, digamos, las reuniones de poder ordenarlo, y se lleva también las dudas nuestras, pero también tenemos temas profundos que resolver que son previos a, por ejemplo, el tema del sueldo, pero estamos, digamos, en una conversación. Vamos a hablar ahora del dólar, porque si bien este lunes cerró en 817 pesos, que fue el mismo cierre del viernes, ha venido subiendo con fuerza en los últimos días y se puede acercar a los 820. Conversaremos al respecto con Sebastián Espinosa, que es estratega de mercados de XTV, y lo vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica, Sebastián. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la visión de ustedes es que va a romper y va a pasar la barrera de los 820 en los próximos días el dólar. Sí, la verdad es que ha tenido ahí un juego con la zona entre los 815 y los 820, no tanto hacia los 820, pero sí superando los 815 con claridad, y existe una presión alcista fuerte, no solo a nivel internacional, sino que también a nivel local. Ya vimos el último dato de inflación la semana pasada y obviamente eso deprecia el precio al peso chileno y aumenta el tipo de cambio. Sí. El hecho de que la inflación deprecie el peso chileno va en un sentido, pero también se espera que el Banco Central suba fuertemente la tasa de interés y eso puede apreciar el peso chileno. Entonces, ¿cuál de esos factores crees que va a primar más y por contrapartida en la transacción de los dólares?
La verdad es que la reacción inmediata del mercado con respecto al dato de la inflación no fue tanto a esta esperable mayor reacción del Banco Central, que ya ha aplicado fuertes alzas en las tasas de interés, sino que fue más que nada una reacción al fuerte dato de inflación depreciando al peso chileno. Por otro lado, también el dólar se aprecia a nivel internacional por otros factores, pero el mercado ya ha descontado fuertes alzas de tasa en Chile. Y de hecho yo creo que también una subida de tasas menor a lo esperado en la última reunión también pesó a la hora de esta subida fuerte cuando salió el dato de inflación la semana pasada. Vamos a ver cómo reacciona, porque la última vez no defraudó, pero sí hubo una subida menor a lo que el mercado estaba esperando en cuanto a las tasas de interés y el Banco Central de acá de Chile. Entonces, a ver cómo reaccionan en la siguiente reunión. ¿El dólar puede también estar reaccionando al comienzo de la discusión de un nuevo retiro de fondos? Sí, claro, bueno, esto recién está comenzando. Hoy día vimos que se empezó a discutir ya en la Cámara de la Constitución, pero sí empieza a tomar en el fondo masividad, en el fondo se empieza a comentar mucho más. Vemos que ya van a aparecer parlamentarios, legisladores comentando sobre este tema, dando su opinión. Entonces, obviamente, todo este ruido que se genera aumenta la incertidumbre efectivamente que existe en torno a que pudiera existir otro retiro y aumentar todavía más la presión inflacionaria que existe hoy en día en el mercado local. Respecto a las alzas de tasas en Estados Unidos, cada cierto tiempo se viene dando a conocer que la Fed va a subirla más de lo que esperaba el mercado. Esa ha sido la constante del último tiempo. Eso hace que se aprecie también el dólar en todo el mundo. ¿Crees que el mercado ya descontó completamente ese efecto de alza de tasa o todavía podría haber más sorpresas a medida que la Fed vaya dando nuevos mensajes? Bueno, lo que ha sido la tónica post-pandemia, entre comillas, todavía estamos en pandemia, pero sí después de que hubo esta recuperación económica, ha sido una Fed que declara con cautela. Ahora estamos viendo que ya esa cautela se ha abandonado y todos, o la mayoría de los miembros de la Fed que salen a declarar están hablando de 50 puntos base en la siguiente reunión. El mercado no solo está descontando 50 puntos base en la reunión de mayo, sino que está descontando otros 50 de subida, obviamente, en la reunión de junio, y está descontando por lo menos 225 o 250 puntos de alza este año en la última reunión hasta diciembre. Entonces eso es una Reserva Federal mucho más agresiva en las subidas de lo que se esperaba hace un par de semanas atrás solamente, a la espera también del dato de inflación que sale mañana. Se espera que los picos de inflación se alcancen en 1 o 2 meses más y que haya otro pic también entre septiembre y octubre según las proyecciones que hacen diferentes analistas. Entonces, claro, eso hoy día está apreciando fuertemente el precio del dólar a nivel internacional. El dólar index incluso llegó a los 100 puntos, algo que no veíamos desde la pandemia en sí, desde los meses más crudos. Y el mercado ya está descontando estas subidas, pero yo creo que no se descarta que pueda haber un tono aún más agresivo si vemos, no sé, una inflación en 2 dígitos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es algo que pudiera pasar perfectamente con los niveles que estamos hoy día. Sebastián Espinosa, estratega de mercados de XTV. Gracias por contarnos del momento del dólar. Que esté muy bien. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego. Hacemos la pausa. Ya al regreso en Agenda Económica, yo les dije que íbamos a seguir viendo declaraciones de Mario Marcel ayer en Tolerancia Cero. A continuación analizaremos los mensajes que dio respecto a la reforma tributaria que se va a discutir en nuestro país en el corto plazo. Volvemos con Agenda Económica. En el programa Tolerancia Cero, el ministro de Hacienda entregó pistas de cómo se viene la reforma tributaria. Por ejemplo, dejó claro que no se va a aumentar la recaudación subiendo la cantidad de personas que pagan impuesto a la renta. Es decir, los que ahora están exentos de pagar el impuesto de segunda categoría seguirán exentos. El impuesto a los ingresos personales en Chile recauda mucho menos que lo que se recauda en otros países. El principal responsable de esa menor recaudación es la integración con el impuesto a la utilidad de las empresas y, como sabemos, uno de los componentes de la reforma tributaria debería ser la desintegración. No está previsto que se amplíe la base del impuesto. Ya, no va a haber menos gente exenta de pagar impuestos.
¿El tramo exento se va a mantener? No va a cambiar el tramo exento definido por un nivel de renta de 700 y tantos mil pesos. Eso se mantiene, confirma. Eso se mantiene como... Ambos mensajes bastante claros del ministro de Hacienda, lo que les decía de que se va a mantener el número de gente exenta de pagar impuestos y también que se va a avanzar hacia la desintegración del sistema tributario. Conversamos al respecto con el socio de Tax and Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, a quien vemos en pantalla. Hugo, gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenas tardes, Nicolás. Gusto saludarte. Igualmente. Hugo, partamos por la parte de desintegrar el sistema tributario que actualmente es semi-integrado. ¿Cuál es tu opinión respecto a avanzar hacia ese esquema de separación de lo que se paga como empresa respecto a lo que se paga como persona? La desintegración no es per se mala. La verdad que si uno ve los países OCDE, la gran mayoría tiene un sistema desintegrado. Para nosotros la desintegración suena un poquito desconocida o innovadora, porque estamos desde los años 80 con el sistema integrado, pero la verdad si uno ve los países OCDE, la mayoría de ellos tienen un sistema desintegrado, ¿ya? Con eso en mente, tenemos que tener presente que la clave aquí es fijar un impuesto al dividendo que permita una carga tributaria eficiente, pero también justa. Si no hay una tasa rebajada a nivel de dividendo, en caso de personas de alta renta pueden llegar a tributar con impuestos superiores al 65%. Tenemos conocimiento por conversaciones preliminares que Hacienda estaría buscando una tasa de dividendo, una tasa al dividendo que genere una carga tributaria razonable. Entonces, en esa línea, me parece que la medida, si se toma esa prevención y además se establece un sistema que permita mantenerse integrado a las pymes, creo que puede ir en buena línea y puede ser un avance para nuestro sistema tributario. Hugo, expliquemos la parte del dividendo que tú mencionas, porque si se avanzara a un sistema completamente desintegrado, las empresas tributan por su cuenta y eso ya no puede atribuirse como crédito para los accionistas. Entonces, cuando tú mencionas el dividendo, es lo que se reparte a los accionistas de las utilidades de las empresas. ¿A ese dividendo tú te refieres? Correcto. Si uno asume, por ejemplo, la empresa que tiene una utilidad de 100, paga un impuesto corporativo de 27. Entonces tiene 73 para distribuir. Si esos 73 se distribuyen por vía dividendo y la persona está en una alta tasa de impuestos, esa alta tasa puede ser hasta el 40% sobre ese monto. Entonces, lo que se hace en otros países es que se genera una tasa especial reducida para los dividendos, de forma tal que cuando se suma el impuesto corporativo pagado por la empresa más el impuesto al dividendo, da una carga razonable que varía entre el 35 y el 42-43%. Yo he escuchado a distintos analistas tributarios que cuando comentan la posibilidad de que se desintegre el sistema, ellos hablan de que habría una doble tributación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente, tal como está hoy día diseñado el sistema integrado elimina esa doble tributación. Lo que ocurre en otros países es que señalan que la doble tributación no es per se mala si es que la carga tributaria que afecta a esta renta es una carga razonable. Y ahí está el concepto, y por eso la mayoría de los países OCDE tienen un sistema, como le digo, desintegrado, pero que efectivamente establece una carga razonable para la renta que proviene del capital. ¿Y hay alguna forma de estimar cuánto más se podría recaudar con una desintegración del sistema? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en un estudio que pretende, obviamente, un modelo bastante complejo, hay varias variables, que pretende hacer ese cálculo. Todavía no hemos llegado a la parte final, pero esperamos en las próximas semanas tener un estudio en esa materia. Perfecto. Pasemos ahora, nos queda la mitad del tiempo de la entrevista, para el segundo tema, que es el impuesto a las personas. Mario Marcel lo dijo en Tolerancia Cero, lo vimos antes de empezar a conversar, que no se va a aumentar la base tributaria. Es decir, quienes están exentos ahora de pagar impuestos, porque son las personas con menores ingresos, van a seguir exentos. Quiero tu opinión, porque yo también he escuchado a muchos analistas tributarios que aumentar la base tributaria por la cantidad de gente que se sumaría, más que por la tasa que paguen, sino por la cantidad bastante importante de gente, sería lo más eficiente para aumentar la recaudación. ¿Qué te parece la determinación que tomaría el gobierno?
Sí, la verdad que hay varios matices. Efectivamente aumentaría la recaudación, pero tenemos que tener presente que estas son personas que ganan rentas inferiores a 700.000 pesos aproximadamente. Entonces, en esa línea se aumenta la recaudación, pero quizás puede ser muy oneroso para personas que no ganan suficiente. Lo que sí dicen los datos bastante objetivos es que Chile recauda muy poco por impuestos personales. Entonces, más que gravar aquellas rentas bajas que están exentas de impuestos, nuestra recomendación desde el punto de vista técnico es empezar a grabar las rentas medias y altas, ¿ya? En forma progresiva, y creemos que eso puede tener un impacto en la recaudación y también en la justicia tributaria. A medida que los países empiezan a aumentar su ingreso per cápita, se empiezan a bajar los márgenes sobre los cuales se aplican los impuestos. Y eso quizás podría revisarse si es que el país se desarrolla como se espera al final del gobierno del presidente Boric. Pensando en la mejor forma de recaudar más, cuando hablas de subir lo que se le cobra a las rentas medias y altas, ¿eso es subirle a todos los tramos que ahora están pagando impuestos? Creemos que sí, creemos que hay espacio. Ahora obviamente se sube en forma marginal. Si está, por ejemplo, el tramo del 5 al 10, se subirá del 6 al 12. Nosotros hemos hecho una tabla también que esperamos poder modelar con los números que salgan de esta declaración de impuestos, la que se viene ahora en abril, y con esos números ver cuánto es el impacto real que se puede lograr por vía de recaudación. Aquí quiero destacar que nuestra posición es bastante técnica, digamos, no atendemos a factores políticos de conveniencia o inconveniencia en la aplicación del impuesto, que parece ser que muchas veces es muy relevante al generar una política tributaria. Sí, algo que también uno puede esperar de la conversación que se dé es que surjan opiniones de que hay que gravar mucho a los tramos más altos, que son las personas con mayores ingresos, que ahí se aplique el mayor aumento que tú mencionas. ¿Es eso, para términos de recaudación, lo más efectivo, que realmente subirle mucho la tasa a las personas que ganan más puede realmente sumar harto en recaudación fiscal? Desafortunadamente, las personas que ganan más son un universo bastante pequeño. Entonces, aplicar más impuestos a la renta, y de nuevo son rentas que deben entrar al patrimonio para estar afectadas al impuesto, no vemos que vaya a ser o que vaya a generar mucha más recaudación, más allá del fin político, es decir, estoy grabando más a aquellos que tienen más patrimonio. Y esto tiene mucho que ver también con la discusión que se ha tenido en relación al impuesto al patrimonio, ¿no? En el sentido de grabar más a quienes tienen más, que estamos todos de acuerdo, pero tenemos que ver cuál es el instrumento más idóneo para hacer eso. Y creo que aplicar un impuesto muy alto, un 50, un 60% a personas que ganan mucho, puede no ser la herramienta más apropiada para este caso. Hugo Hurtado, socio de Tax & Legal de Deloitte, muchas gracias por conversar de este tema con nosotros acá en Agenda Económica. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. De esta forma terminamos la primera Agenda Económica PM de esta semana. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.